que nos acompañan, los que están allí en las redes. Hacemos una primera oración, damos comienzo a la clase de demonología, clase número 9 en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, esta oportunidad, este privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunido en tu casa junto a un grupo de mis hermanos, los hermanos que nos siguen allí de las redes, pidiendo tu guía, tu dirección, Señor amado, que tú nos des conocimiento y sabiduría para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias te damos y nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Siga a su asiento los hermanos que están aquí. Bueno, nosotros estamos viendo las características de los demonios, ¿sí? Quedamos... Bueno, lo extendimos un poquito, aquellos que están organizados y que están organizados por género. Nos quedamos en la última, huestes, que vimos, que ¿qué significaba huestes? Un ejército, muchos soldados. Pero también la palabra huestes deriva de huésped. ¿Qué significa huésped? El que alberga, el que acoge, el que recibe, un huésped. Cuando usted tiene un huésped en la casa también, deriva de esa misma palabra. La más importancia, lo otro, que son soldados, que son un ejército, que son muchos. Eso queríamos decir, son como el rango menor, que son aquellos que ejecutan las órdenes de los que están más arriba, ¿sí? Eso es en sí lo que significaba huestes, y que de esto depende o esto determinan aquellos demonios que a veces aparecen en nuestras vidas. A ver, yo dije el otro día, me preguntaba un hermano que a veces nosotros también somos atormentados, molestados, más porque dije atormentados, porque dije alguno está medio poseído. Somos molestados, somos inquietados muchas veces por demonios. No sé a quién no le ha pasado, pero nosotros, los siervos de Dios, a veces hablamos y muchas veces no he contado que ha aparecido, a veces no tienen cara, no he visto la cara, pero sí he sentido esa presencia. Mi esposa me dice, te están matando de vuelta, porque cuando dice que empiezo a reprender dormido muchas veces, no de todas, pero de una o dos veces me acuerdo que había alguien arriba mío que me estaba ahorcando, que me estaba faltando el aire, ¿no? Que no podía respirar. Y yo lo único que me acuerdo es que reprendía en el nombre de Jesús y veía como esa sombra o alguien que estaba ahí salía, ¿no? Se iba. Yo digo que tiene que salir. Lo triste es cuando habita en medio nuestro. Cuando ese huésped se hace habitante de nuestra casa, eso no tiene que suceder. Yo he ido en casa de cristianos, decía, yo lo veo, el otro lo ve, todo lo ve. Y eso necesita oración, ayuno. Hay algo que ahí hay que arreglar, porque definitivamente pueden venir a molestarnos, pueden venir a tocar nuestras vidas, pero no pueden habitar con nosotros, o no deben habitar con nosotros. ¿Sí? Hay que orar, hay que reprender, pueden tocarnos, y a medida que avancemos vamos a ver que a veces nos tocan en la salud, nos tocan en diferentes áreas de nuestra vida, pero no puede quedar ahí. Una familia donde viven enfermos y viven continuamente, algo está pasando. Hay que orar a Dios, hay que revisar internamente, hay que reprender en el nombre de Jesús. Bueno, las huestes, los soldados, estos demonios son los que se encargan de esto, los que reciben las órdenes, lo más grande, y se anda a molestar ya aquel hermano, aquella hermana, anda a ponerle un espíritu de duda, anda a ponerle un espíritu de chisme. De esto dependen los soldados, la mentira, el chisme, la envidia, que a veces le ha agarrado o no le agarró, nunca. Mirá al hermano, mirá a la hermana. En cualquier área de nuestras vidas, a veces nos pasa, o el celo, que a veces viene. Pueden venir, no deben habitar con nosotros. Ahora, si usted es continuamente envidioso, o vive toda la vida envidiando a su vecino, a su amigo, un hermano, lo que sea, hay algo que está mal. Tiene un huésped
Tiene algo que habita en su vida, ¿no? Porque nosotros decimos una caída puede tener cualquiera, una mentira, mintió, pero bueno, viene la Santa Cena, se reconoce, se humilla, pida perdón, sale de nuestras vidas. Ahora aquel que se acostumbra a mentir, aquel que toda su vida vive mintiendo, en la vida cristiana estoy hablando, no en el mundo, ¿no? En la vida cristiana, ¿eso qué tiene? Un huésped, tiene uno de estos soldados que el diablo usa para influir muchas veces en nuestras vidas. Mire, vamos a leer, algún hermano me preguntaba quién era el que subió al cielo cuando Job dice, no, que subieron los hijos de Dios, pero ¿quién también subió? Satanás también subió al cielo, en el libro de Job. ¿Sí? Pero yo miraba una visión que tuvo un profeta, Micaías se llama, no sé si lo conoce, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Mire la visión que este profeta va a tener. Allá había un rey que, ¿cómo se llamaba? Están perdidos, Achate, sí. Que quería ir a la guerra y dice que tenía 400 profetas que dijeron, sí, ve a la guerra, Dios te va a dar la victoria, Dios va a estar con vos. Y hasta había alguno que se disfrazaba, se ponía cuerno, andaba así, vas a cuernear a tus enemigos. Pero por allá había un tal Josafat que dijo, ¿no hay otro que podamos preguntar? Sí, dijo, allá hay uno, pero ese no me gusta tanto. Porque ese enseña doctrina, enseña palabra, ese no me convence. Y él le dijo, ¿por qué no lo tráelo? Quiero que él nos dé unas palabras. Pero él siempre me dice mal, siempre estoy en pecado, siempre estoy errado, siempre estoy. Y ahí van a aparecer las huestes en la visión que él tiene. El libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Dice que él le dice, sí, te va a ir bien, anda. Pero allá le dice, no, decime la verdad. No sé para qué, primero no quería. Después él le dice, porque los otros ya lo venían amenazando, y le dice, mira, decile bien, porque todos le dijimos bien. Y ahora vos no vas a venir con otra cosa. Le pregunta y le dice, sí, anda, te va a ir bien. No, decime la verdad, le dice Achad. Y bueno, y él le va a decir la verdad, como los hijos de Dios. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Dice, entonces dijo, oye pues las palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Achad para que suba y caiga en Ramaot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Mire, ahí no estaban solo los ángeles. Le dice el Señor, los que están a la derecha, los que están a la izquierda. El día del Señor Él va a apartar y a nosotros nos conviene estar los de la derecha, ¿no? Los de la izquierda van a ser aquellos que van a ser condenados. Ahí estaba todo el ejército del cielo y del infierno también estaban ahí los demonios. Porque Dios no va a usar un ángel para que venga a mentir. Un ángel no miente, habla la verdad. Y salió, ¿y qué dijo? Le voy a inducir, voy a hacer de mentira para ellos, para los profetas. Y él veía esa visión le contaba a Achad. Usted sabe todo lo que después acontece, lo meten en la cárcel, lo abofetean, lo ponen allá preso, ¿no? Porque él dijo estas palabras, ¿no? Él vio esta visión. Estos son estos espíritus, estas huestes, estos soldados que son los que reciben órdenes. No quiere decir que Dios le mandó, como siempre decimos, sino que Dios permitió y que vayan. Porque Achad iba a morir, era su condena, iba a morir en esa guerra. Y Dios se lo iba a advertir. Tenía tiempo de arrepentirse Achad, ¿o no? Decir, bueno, no voy a la guerra, voy a pedir perdón a Dios, me voy a volver. Dios es un Dios de oportunidades. Y más allá que tenía el mensaje de lo que iba a pasar, él se fue a la guerra igual. Sabiendo, y sabía que era de Dios porque se escondió medio por atrás, quiso evitar los planes de Dios,
y de ninguna manera, ¿no? Se vistió de armadura, se escondió por atrás y ya sabe, una flecha a la aventura. Dice que él entró por la coyuntura de la armadura donde él muere desangrado en su carro. Esa era la profecía y se iba a cumplir la palabra de Dios, ¿no? Y ahí vemos los ángeles de un lado y vemos los demonios del otro lado. Esas son las huestes espirituales, que son los que se encargan de influir muchas veces a los hombres, a los hijos de Dios en especial manera. Por allá tenemos que también esto lo influía a David, tuvo poder con David, al rey David. Dice que ellos lo influyeron ¿a qué? A pecar. Muchas veces, y ninguno es perfecto y ninguno está libre de caer. Lo lindo es poder reconocerse. Es decir, me equivoqué, falté, mentí, me puse celosa de verdad, porque son espíritus que vienen a nuestra vida, vienen a molestar, lo que no pueden hacer habitar con nosotros. El cristiano debe reprender. Si a veces hay algo en la casa, como sienten presencia, sienten demonio, tienen que levantarse, orar, reprender, sacar un ayuno, porque tiene que salir de la casa. Eso no puede convivir con nosotros. Esas son las huestes de aquellos que creen, algunos dicen, no, es muy poderoso lo que el Señor manda. Yo digo que esos sobrenaturales que son los demonios, ya tienen más poder que nosotros. Lo que nosotros vimos, aquellos que gobiernan muchas veces las iglesias, que gobiernan gente poderosa, son los demonios más grandes, los que gobiernan el mundo hoy en día. De estas huestes, de estos soldados, de estos que obedecen, eso yo decía el otro día, ¿no? ¿Por qué ellos obedecen? Y al cristiano le cuesta tanto obedecer a veces la palabra. Le cuesta tanto obedecer a sus pastores, le cuesta tanto obedecer a sus líderes, a los que están al frente. Bueno, ellos son obedientes. Por eso el Señor decía que tenemos que tomar ejemplo de ellos, que están organizados, que son obedientes, que son unidos. Y a veces tanto falta eso en el pueblo cristiano, ¿no? Esa unidad, esa comunión, eso de quedarse en el lugar que uno está, en el lugar que Dios le dio. Bueno, ellos obedecen eso, ellos tienen esos rangos. Vamos, mire cómo influía a David. Trabaja en la mente, en los corazones. Segundo, ya Primera de Reyes leía, David. Primera de Crónica, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pueden leer ahí los hermanos. El que encuentra. Pero Satanás se levantó. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Amén. Solamente eso. Son los que influyen, son los que incitan, son los que trabajan en la mente, el corazón. Porque el rey, yo conoce a David, hizo poderoso. Vamos a ver cuánto ejército tengo. Vamos a ver cuán poderoso soy. Vamos a ver qué es lo que está todo a mi alrededor. Y eso le trajo ruina. Cometió un error, pecó, en el cual él después se arrepiente, pero cuesta. El pecado tiene una paga. Tiene que arrepentirse, humillarse, ir a la presencia de Dios y se reconoce delante de Dios. Segunda de Corintios 2:11, allí el apóstol Pablo hablando a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El que maquina es el que trabaja en la mente, en el corazón. Por eso nosotros siempre decimos que una mente desocupada es taller del diablo. Nosotros tenemos hermanos que vienen y dicen, no, me pide perdón a veces. ¿Pero qué le hice? No sé, yo solo pienso, maquino. ¿Pero qué piensa? Y no sabe. Empieza a maquinar solo y se enoja, se ofende, ¿no? Y sin saber muchas veces nosotros por qué se enojan, ¿no? Y maquinan en su cabeza. Eso porque trabaja, yo digo, tan mucho tiempo desocupado. Yo le digo, ocupate, hace algo, orá, visitá, trabajá, hace que tu mente esté ocupada, estudiá, hace tantos cursos hoy que hay gratis, que mantienen tu mente ocupada para proyectar, para seguir avanzando, para salir adelante, y tienen su mente desocupada y ahí trabaja. No ignoremos, decía el apóstol Pablo,
que él maquina, él trabaja, y dice, allá hay una cristiana, allá hay un cristiano, mira que le molestó lo que dijo la hermana, o que aquella hermana no le saludó, y ya comienza a maquinar y dice, no, tiene algo contra vos, el otro día también no te vio, y allá y comienza a maquinar en la mente, en el corazón. No ignoren que el diablo, Satanás, sus demonios maquinan en la mente, en el corazón, y a él le interesa la iglesia, él quiere destruir la iglesia, él quiere destruir los hijos de Dios, a él no le interesa el mundo ya le pertenece, dice Juan, ¿no? A él le interesa los hijos de Dios, así que no ignore esto, que cuando maquine algo, yo decía a algún hermano, si no te saludó y comenzaste a pensar, al otro culto nomás venís, hermano, el otro día no me saludaste, ¿te pasó algo? ¿No me viste? No te vi, o estaba pensando, o tenía otros problemas. No, ¿a quién no le puede pasar? Estaba distraído, no le vi. Pero el otro ya empezó a pensar, porque vienen a molestarnos. Entonces nosotros tenemos que no ignorar, como decía el apóstol Pablo, estar despierto y velar que hay un enemigo que lo que quiere es separar, que lo que quiere es dividir, que lo que quiere es que estemos enojados, y de eso nosotros no tenemos que ignorar. Eso pertenecen las huestes, la mentira, el celo, la envidia, que muchas veces viene el cristiano que venga y nos moleste o que nos toque una vez. Lo malo es que todo el tiempo viva enojado. Le diga a quien le diga, viene al culto, predique el pastor Sergio, predique el hermano Mario, predique todo, nada le gusta, nada le molesta, todo le molesta. Eso es lo malo. Quiere decir que hay un huésped ahí, quiere decir que hay un soldado del enemigo dentro tuyo. Eso tienes que no ignorar, que Él trabaja en la mente, en el corazón, que Él hace inducir, mire, a un rey que era conforme el corazón de Dios, dice la Biblia. No te va a hacer caer a vos, no me va a hacer caer a mí. Enojar, mentir, poner algo en nuestros pensamientos, no ignoremos esto. Entonces cuando nos pase, es lindo reconocernos, decir, Señor me perdona, Señor voy a preguntarle hermano si lo dijo por mí, si no sé, lo que sea que le haya pasado, si le pasó algo, no me saludó, no me vio, lo que sea, no permita que el enemigo haga nido en su mente, en su corazón, que habite, no le dé lugar para esos huéspedes, ¿sí? Amén, ¿quedó claro este tema más o menos? Creo que lo hemos visto de allá, los principados, las potestades, los gobernados, los gobernantes, las huéspedes que se mueven en el mundo espiritual. Ellos están organizados, tienen un jefe, tienen gente que obedece, y cual nosotros debemos tomar ejemplo de eso y ser obediente en el área que nos toque estar. Yo sé que hay hermanos de otra iglesia que también nos miran, y yo le digo a los hermanos, si sos miembro, sé el mejor miembro. Si sos portero, tenés que ser el mejor portero. Si sos diácono, tenés que ser el mejor diácono. Y dejar que Dios sea el que paga, Dios el que recompensa, porque algunos lo hacen por envidia, algunos lo hacen por querer crecer pisoteando al otro. En el lugar que estás, ponele el corazón, ponele las ganas, y Dios te va a premiar y Dios te va a poner en el lugar. En el tiempo de Dios no te apresures, porque a veces somos apresurados, ya queremos predicar, ya queremos ser ancianos, ya queremos ser evangelistas, pastores, y después ¿no? Viene la caída y duele. Yo digo que caer cuando caminás, quizás te puede agarrar de alguien, de algo, pero cuando corres y te tropezás, es difícil que te pueda agarrar. Seguramente te va a pelar la rodilla, la cara, la mano, corriendo. Pero caminando quizás te podés agarrar de alguna cosa, ¿no? Y no caer y no golpearte tanto quizás, ¿no? Así que en tu lugar donde está, sé el mejor. Lo otro, déjalo en las manos de Dios, que viene su paga y su recompensa. A veces trabajan los demonios en nuestro corazón y alguno viene y le dice, vos estás para evangelista ya, a nosotros nos pasó. Que teníamos un hermano ahí, pastor, vino de otra iglesia, hoy es pastor nuestro, pero estaba ahí en el banco y vino otro y le dijo, qué raro, vos pastor, y acá te tienen en el banco, ¿por qué no venís a nuestra iglesia? Ya te vamos a poner allá arriba, de pastor. Que el hermano fue consciente y dijo, no, yo estoy esperando acá, el tiempo de Dios. Y llegó el tiempo de Dios, donde le levantó, le reconocimos, hoy es pastor del ministerio. Pero así ha pasado con otros hermanos, vos no estás para diácono, vos tenés otro talento, y abre la mente, trabaja en la mente, en el corazón,
y comienza a crecer más. Y los hermanos vienen y le saludan y dicen, qué lindo mensaje, qué linda palabra, cómo Dios te usa, y se va allá arriba cuando se quiere acordar, ¿no? Está ya más inflado que pan en el agua algunos, ¿no? Se hinchan allá, pero que Dios nos libre y nos guarda a nosotros de poder cuidarnos. Y si Dios nos usa, damos la gloria a Dios y la honra es para Él, no es de nosotros, hermano. Dios le bendiga y podamos ocupar el lugar, tomar ejemplo, aunque algunos dicen, ¿qué podemos tomar ejemplo? El diablo, pero bueno, en esta área, en esta parte, ellos son organizados. Se respetan, por más diablo que sean, por más maldad que tengan en el corazón, ellos respetan al que está allá arriba, al que está más abajo y así continuamente. Nosotros nos cuesta mucho eso, pero por eso Jesús dijo, el diablo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo voy a echar fuera, o Satanás va a echar fuera a un demonio? Él no está dividido, él no está dividido, él es un reino y tiene poder. Pero el que está con nosotros es mayor. Amén. Dios le bendiga. Para cerrar esto, vamos a cerrar con una palabra muy conocida, cerrar esta parte de la hueste, de que no tengamos temor, más allá que son poderosos, son grandes, tienen mucho más poder que nosotros, pero el que habita en nosotros ya le venció en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo decía en Romanos 8:38, muy conocido, para cerrar este tema de la jerarquía, Romanos capítulo 8, versículo 38, ¿qué dice ahí? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ni principados, ni potestades, los rangos más poderosos, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Sí? Nada, ninguna cosa creada, porque cuando avancemos vamos a ver que el diablo también es un ser creado. Él quiere igualarse a Dios, imita muchas cosas de Dios, pero no tiene la deidad de Dios. No puede hacer muchas cosas. Él es un ser creado, por ejemplo, Él no conoce el mañana, Él no conoce el futuro, Él no puede conocer tu pensamiento, Él escucha, ve, adivina. Quizás Él es un ser creado, por eso el apóstol decía, y tomaba los principados y la potestad, decía, ninguna cosa creada, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Así que no le tenga miedo, no tenga temor, si tiene a Cristo en el corazón, no nos pueden tocar y no nos puede hacer daño, ¿sí? Dios le bendiga, ¿quedó claro más o menos ese tema? Amén. Mire que va a estar en el cuestionario, y no está acá. Por eso yo le dije que tienen que tomar apuntes. Esto es una base, pero todo lo que vimos, mire, el desarrollo de esto solo es un renglón, y todo lo que vimos hace 2 clases que estamos viendo, o 3, no sé cuántas hace que están organizados, pero solo la base del título dice están organizados, dice, y tiene 3 textos. Así que no se confíen en la copia. Yo le digo a los hermanos que nos miran allá, que me escriben de otras iglesias, que anote la clase, por lo menos clase número 9, habló de esto. Entonces después en el cuestionario puede ir a la clase y no tiene que ver todos los videos hasta donde estuve compartiendo eso. ¿Sí? Esto nosotros tenemos una base y conforme esa base partimos luego para los demás. Seguimos con el número 7, tiene poderes sobrenaturales, tienen poderes sobrenaturales. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14. Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Lo vimos, ¿no? Las cosas del diablo, como menciona la Biblia. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? No, la bestia es el anticristo, no es todo diablo también. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
¿Eh? Bueno, este es un poder influenciador que va a estar en aquel tiempo, un poder religioso, donde dice que se van a unir todas las religiones y él va a ser el que influya a adorar solamente a la bestia, el anticristo. Pero gracias a Dios la iglesia ya no está acá. Yo no sé si usted se va a quedar a verlo, pero él copia. Él es imitador de las cosas de Dios, por eso él quiere copiar e imitar una Trinidad como Dios. Pero no puede ser igual a Dios de ninguna manera. Y vi salir de la boca de la bestia, del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Tienen poder sobre todo el mundo. Ellos tienen poderes sobrenaturales. ¿Anotaron eso? Poderes sobrenaturales con el permiso de Dios, y solamente con el permiso de Dios pueden manipular los 4 elementos de la naturaleza. Solamente con el permiso de Dios pueden manipular los 4 elementos de la naturaleza, que son aire, fuego, ¿qué más? Agua y la tierra. Los 4 elementos naturales. Ellos pueden manipular solamente con el permiso de Dios. Libro de Job, el más conocido, capítulo 1, versículo 16 al 19. Libro de Job, capítulo 1, versículo del 16 al 19. Amén. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro, que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Ahí vemos el fuego y el viento manipulados por el diablo. Porque ahí está la duda, dice un fuego de Dios vino, dice, ¿no? El criado le decía a Job. Pero la clave está en el versículo 12 del mismo capítulo. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿No? Era el diablo, no era Dios. El criado, como vio caer fuego del cielo, dijo: era fuego de Dios, que consumió, que mató. El viento que vino tumbó las casas sobre los hijos de Job. ¿No? Vemos el diablo manipulando la naturaleza, el viento, el fuego. Por eso el Señor Jesús dijo que en el último tiempo iban a venir aquel falso Cristo y que iba a hacer señales. ¿Y qué iba a hacer? Descender fuego del cielo. No me dejen solo. Iba hasta hacer descender fuego del cielo. Porque nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? En el último tiempo. ¿Para qué? Para no ser engañados. Reconoce que Él puede manipular estas cosas, pero con el permiso de Dios puede manipular estas cosas. Incluso quiso hasta matar a Jesús y a sus discípulos antes, porque había una gran tempestad en el mar. Y dice que Jesús iba en la barca, y ¿cómo iba el Señor? Iba durmiendo, estaba cansado del trabajo de todo el día.
¿no? Y se ve que allí estaba el diablo manipulando el agua y en los vientos también. Dice que eran fuertes, ¿no? Vamos a leer Marcos, para que usted vea Marcos capítulo 4, versículo 39. Y dice que era una gran tempestad que había allá. Se subieron a la barca, iban a pasar al otro lado. Amén. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y reprendió al viento. Esto lo vamos a ver más adelante. Se lo iba a anotar, pero se lo voy a hacer confundir. Más adelante, cuando pasemos las características de los demonios, vamos a ver que hay 3 formas de palabra de reprensión. Porque yo digo que aquí estaba el diablo. ¿Usted qué dice? ¿Por qué? Porque ¿qué leímos ahí? Y levantándose, reprendió al viento. ¿Qué le reprendió al viento? ¿Qué es reprender? Bueno, ya le dije que después le voy a dar mejor, porque si le doy ahora se van a confundir. Esa palabra epitemano sería en griego, que es la palabra que se usa para reprender demonios. En esa misma palabra es la que usó el Señor acá, que reprendió. Lo mismo que Él iba a usar para reprender demonios, es la misma palabra en griego que Él utilizó acá para reprender al viento. Y entonces, ¿por qué reprendió al viento y al mar? Porque estaba siendo utilizado por estos demonios contra las barcas. Aparte, otro sentido, cuando una tormenta se calma, lo hace gradualmente. ¿O no? Nos pasa en nuestros tiempos y en todas las tormentas, gradualmente va cesando los vientos, van cesando la lluvia y las tormentas. Aquí de repente se hizo bonanza. Cuando el Señor reprendió, dice que Él reprendió al viento y dijo al mar: callad, enmudeced. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Al instante. Eso pasa con los endemoniados. Cuando el Señor le dice: sé libre, y caían y eran libres al instante. Aquí vemos los demonios manipulando también el agua, el viento. Bueno, dijo: Jesús está durmiendo, a ver si le podemos volcar la barca, quizá. Pero cuando le despertaron allá sus discípulos, Él vino y reprendió al viento. Después lo va a entender mejor cuando yo le dé las definiciones de reprensión más adelante. Pero esta misma palabra que Él utilizó acá para reprender al viento y el mar es la misma palabra que Él utiliza para reprender a los demonios. Por eso los demonios tienen poder sobre los 4 elementos de la tierra. Vamos a ver Éxodo, muy conocido. Allí los hechiceros de Faraón, que también tenían poder. Éxodo capítulo 7, versículo 22. Amén. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bueno, acá convirtió la sangre, el agua en sangre, perdón. Y ellos también hicieron lo mismo, los hechiceros. ¿Sí? Tienen poder también. Pueden manipular ciertas cosas del diablo, no usado por el diablo, por los demonios, no porque el hombre tenga poder, también pudieron manipular ese elemento. Antes lo hicieron lo mismo con la vara, en el versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí la vara, ellos también, Araón tiró la vara, se hizo una serpiente, ellos también hicieron lo mismo, tiraron sus varas, hicieron serpiente. ¿Cuál fue la diferencia? Que la de Araón se comió a todas las otras. El poder de Dios manifestándose en ese lugar. 8:18. Capítulo 8, versículo 18. Amén. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias.
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Llegó un punto que ya no pudieron hacer más. Dios no le permitió hacer más. Hicieron lo mismo, hicieron la vara, hicieron la sangre, hicieron las ranas, si no me equivoco también, ¿no? No leímos, hicieron las ranas también. Pero cuando llegaron al tema los piojos, ellos dijeron: hasta acá llegamos. Intentaron quisieron hacer lo mismo, pero ya no pudieron, porque esto era dedo de Dios. Hasta cuando Dios se lo permitió, ellos lo hicieron. Ahora llegó la mano de Dios y dijo: no, hasta acá ustedes no pueden hacer más, ¿no? Y ellos mismos lo reconocieron y dijeron: esto es dedo de Dios, hasta aquí llegamos, no podemos hacer más que eso. Con el permiso de Dios, ellos pueden manipular los elementos naturales. Apocalipsis 13:13. Sin el permiso de Dios, por eso hoy lo que vemos las catástrofes, más allá de que leía algunos artículos estos días, que el hombre también está intentando manipular las nubes, las lluvias, no sé hasta qué punto, pero nosotros vemos y conocemos, algunos preguntaban, ¿por qué Dios permite la lluvia, huracanes? Creo que hubo un huracán ahora en Chile, destruyó muchas cosas, a veces gente, creo que no había víctimas en esta hora, pero tormentas feroces, vientos, lluvia y cosas que vemos. Y yo le digo a los hermanos, que también me preguntaba uno, ¿qué le digo a la gente? Porque dice tanta maldad, tanta violencia, catástrofe que pasan en el mundo, terremotos, gente que muere, guerras. ¿Y qué le digo a la gente? Porque la gente lo primero que dice, si hay un Dios, ¿por qué permite todo esto? Porque ellos pueden hacer permitido de Dios. ¿Y sabe por qué sucede estas cosas? ¿O qué le puede responder a usted? A esa gente. ¿Sabe? ¿Tiene alguna idea? Si hay un Dios. Si hay un Dios. ¿Por qué sucede esto? Mire, le voy a dar una clave y ya volvemos ahí a Apocalipsis 13. O tengan los hermanos Apocalipsis 13. Pero mire, tan conocida la palabra de Juan 3:16. Y dice: de tal manera Dios amó al mundo que envió su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esto es lo que viene. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras. ¿Por qué Dios permite? Porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y Dios permite para que el hombre quizás se vuelva, se humille y crea en este Dios. Yo digo, en esa catástrofe me preguntaban, sí, seguramente hay cristianos, seguramente hay hijos de Dios, que también le llegó el agua, que también el viento quizás le voló un techo. No hace mucho nos ha pasado a nosotros con algún hermano de la iglesia. Y pasa, ¿por qué no? Porque nuestra fe también tiene que ser probada. ¿Y por qué pasa todo esto? Y pasa esto en el mundo y ellos usan, y Dios es permitido de Dios. Dios permite que los demonios muevan esto y hagan esto y muera gente, como nos pasó feo ahí en Bahía Blanca, donde mucha gente ha muerto. ¿Por qué Dios permite? Porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Por eso, porque sus obras son malas, y por eso Dios permite. ¿Por qué Dios permite que los demonios muevan viento, muevan agua, y usen los elementos de la tierra para hacer daño? Porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Ahora sí vamos a Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También hace descender fuego, domina estos elementos. ¿Y qué más la tierra? Los terremotos. Porque decimos, ¿por qué hay terremotos? Primero porque las señales que se van a cumplir seguramente. Pero el diablo también tenía poder para sacudir la tierra. ¿Sabía usted? Permitido de Dios. Siempre
recuerde eso, ¿no? Si Dios no lo permite, ellos no pueden hacer porque son seres creados. Mire Isaías, para completar esto, 14. Él tiene poder para hacer temblar la tierra. Isaías, estos versículos lo tienen en el estudio. Isaías 14, 16 y 17. ¿Qué dice ahí? Amén. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asolaba sus ciudades, que a sus presos nunca abría la cárcel. Se inclinará a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra. ¿De quién estaba hablando ahí? Del lucero de la mañana. ¿Quién era el lucero de la mañana? Lucifer. Él hacía temblar la tierra. Él tiene poder para hacer temblar la tierra, con el permiso de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Dios permite? Lo vuelvo a decir, porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Sus obras son malas. Por eso es lo que permite y lo que estamos viendo catástrofes en el mundo entero. ¿Sí? Tienen poder, pueden hacerlo, pero con el permiso de Dios. E igual que a nosotros, pueden venir a molestar, pueden venir a influir, pero no debe habitar en nosotros. No le tenemos que dar el lugar para que habiten. Pueden venir a molestarnos, pueden venir a poner, cuando lleguemos a las enfermedades, pueden venir a ponernos enfermedades, dolencias, pero salen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Reprendemos y en el nombre de Jesús salen, tienen que salir, no pueden convivir o habitar con nosotros. Lo malo es cuando conviven, cuando habitan. Cuando yo iba a alguna casa y decía, ahí está, yo lo veo, mi hijo lo ve. Eso es lo malo. Si está ahí, metete a orar, ayunar, llamar a los siervos de Dios que oran en tu casa, no puede habitar ahí. Porque eso es el que trabaja en la vida, en el corazón del hombre. Que vienen a atormentarnos, vienen a molestarnos, seguramente, pero que no nos pueden tocar. Eso le dijo Dios a Satanás. Toca todo lo que tiene, sus bienes, sus casas, si querés, pero no lo toques a él. Su alma no tocarás. Porque después le tocó la salud, después le tocó, no, allá y se andaba rascando, no quedó nadie, quedó solo. Todos sus amigos vinieron y le dijeron, vos habrás estado en pecado, ofendiste a Dios. Y él no había hecho nada. Dios me juzgue. Él decía, Job allá, ¿no? Dios me juzgue. Y Dios era justo y sabía que él no había hecho nada, por eso Dios daba testimonio a Satanás y le decía, ¿viste a Job allá, mi siervo? ¿Lo viste a Job? ¿Lo conociste a Job? ¿Cómo era Job? Una de las cualidades, varón perfecto lo llamó Dios. Ni siquiera dijo con alguna falla, ni siquiera dijo un poco débil, pero me ama, guarda. Él dijo varón perfecto era. ¿Lo viste a Job allá? Varón perfecto. Qué lindo que Dios habla así de nosotros, ¿no? Dios le bendiga. Seguimos, tenemos una más, ¿no? El 8. Tienen fuerza. ¿Entendió hasta aquí esta? Ya saben que si no las pregunta, al pastor Sergio. Ya saben, ¿no? Cómo funciona esto. 8, tienen fuerza sobrenatural, ¿no? Esto nosotros lo hemos comprobado, hemos visto, endemoniados donde no se pueden sujetar, ¿no? Donde no pueden, los hermanos, a veces los porteros lo quieren sujetar y es una fuerza sobrenatural, a veces en criaturas, a veces en mujeres, que de por sí las mujeres no son de tener mucha fuerza, pero cuando toman estos demonios, tienen fuerzas sobrenaturales. Y esto también pasó en la Biblia. Vamos a ver allá el libro de los Hechos, capítulo 9. Para terminar en este día, este es el último, ya estamos terminando, no se preocupe. No están apurados, creo. Bueno, entonces seguimos. Sí, hermano.
Sí, hermano. Muchas veces yo que anduve mucho tiempo por razones de trabajo en distintos lugares, he visto ciudades que sus entradas están tomadas por distintos tipos de imágenes, ¿no? Puedo nombrarla, Sí, la sí. imagen de la Virgen, San la Muerte, el Gaucho Gil. El gaucho, sí. Sí, bueno, el Santo del Mailín, no sé cuántas otras cosas. Dentro de esas ciudades viven cristianos, hay iglesias. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió en Bahía Blanca. Muchos cristianos quedaron inundados, perdieron sus pertenencias, pero no han perdido la fe en Dios. ¿Así? Entonces la palabra es clara cuando dice que, y lo que usted está enseñando ahora, sobre la manipulación de la mente, el enemigo, ¿no? Todo lo que acontece, el hombre hoy en día puede mandar una tormenta de granizo. Tiran unos cohetes, ¿no? Se llaman así. Sí, algo así estaba leyendo, sí pueden manipular Bueno, las nubes. O sea, no estoy diciendo pavada, ¿no? No. Pueden producir tormentas, pueden producir terremotos con bombas que tiran allá, Bombas por ejemplo, nucleares. en el atolón de Mururoa en Francia. Y entonces todo eso, el hombre siempre pregunta, ¿por qué si hay un Dios? Bueno, simple. Satanás toma la mente del hombre y le hace hacer, por eso el cristiano, y hay muchos cristianos que no entienden esto, tiene que estar permanentemente en comunión con Dios. ¿Y sí? Pase lo que le pase, ¿no es cierto? Para ¿Es que esto no ocurra, ¿no? Es necesario, vamos a ser probados. De todas maneras, si decimos que amamos a Dios, vamos a ser probados. Y Dios a veces lo permite para eso, para probar nuestra fe. Pues yo digo, cristianos son todos, mientras le va bien, mientras tenga economía, salud, todos están. Ahora cuando viene el problema, ahí es donde tenemos que ser cristianos, como esta gente. Yo digo, gente que en la catástrofe hay cristianos que están pasando. En lugares donde hay guerra, en Ucrania, hay cristianos que están viviendo esas situaciones. Y ahí es donde tienen que confiar en Dios, aferrarse a Dios y que su fe sea aprobada. Leemos unos versículos, continuamos y ya estamos cerrando en esta noche para que no se haga más tarde. Hechos 19, 16. 9 dije. Bueno, perdón, es 19, 16. Tienen fuerzas. Amén. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, lea el contexto, ¿no? Dice que eran 7 que fueron a reprender a este demonio, lo querían expulsar. Eran 7 hombres, y el endemoniado era 1. ¿Y qué leímos? Pudo más que ellos, y encima los dejó desnudos y heridos. A los 7 fantásticos, estos que querían ir a reprender. ¿Cómo le reprendieron? En el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Dijeron los demonios? A Jesús conocemos, a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Dios le bendiga. Después leemos los otros 2 textos, lo van a tener ahí, ¿no? Que tienen fuerza sobrenatural. Y después vamos a ver que podemos reprender como hijos de Dios. Vamos a reprender, ellos se van a sujetar a los hijos de Dios, a los que se mantienen en santidad, como decía el hermano. Hay que estar en santidad y los demonios se sujetan. Aquel que tiene a Cristo en el corazón. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos, espero que estén aprendiendo como yo estoy aprendiendo mucho con ustedes, con este estudio, y vamos a seguir aprendiendo del Señor. Así que nos ponemos de pie, hacemos una oración y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, noche ya, que estamos conociendo, aprendiendo de tu palabra, Padre. Yo ahora te pido, guarda el regreso de cada uno de nuestros hermanos, tus hijos, libra de todo peligro, de todo mal. Padre Santo, bendiga a los hermanos que nos escuchan, que nos siguen allí en las redes, podamos ser de bendición también para ellos, su hogar, su familia. Gracias te damos, Padre, en este día, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo, mi Cristo. Amén y amén.